Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar ahora con la siguiente charla del día de hoy, nuestro tercer día de la jornada virtual en protección radiológica. Para mí es un placer invitar aquí a un colega físico médico, el licenciado y máster en física médica, Freddy Dávila, ¿verdad? Freddy Dávila ha estudiado en la Universidad Central de Venezuela. Él es licenciado en física, licenciado en educación, tiene una maestría en física médica. También desempeña como oficial de seguridad radiológica en las prácticas de radiodiagnóstico médico y radiología intervencionista. Es miembro docente de la carrera de posgrado para médicos radiólogos de la Universidad de San Gregorio de Portoviejo, ¿verdad? Freddy, pues tuve el placer de conocerlo en el último congreso que hubo en Ecuador. Él actualmente labora en Ecuador. Y entonces para mí es un placer tenerlo acá y gracias a él por, por ofrecerse a dar una charla acerca del cálculo y diseño de blindajes para salas de rayos X y de intervencionismo. Entonces, Freddy, un placer estar acá contigo, ¿verdad? Que gracias por, de parte de la Asociación Guatemalteca de Protección Radiológica, te extendemos un cordial saludo y pues será para nosotros, eres bienvenido aquí para apoyarnos en todas las charlas que desees. Gracias. Por supuesto, Kit, para lo que deseen, un gusto en apoyarlos. Gracias a ti, más bien, por la invitación y por la oportunidad de llevar a cabo esta importante presentación que yo sé que muchos de los asistentes, cuando se enfrentan por primera vez con estas guías internacionales o estos protocolos, no es fácil digerirlo. Ya después que uno lo digiere y uno logra hacer su celdita de Excel que ya esté validada, ya es para uno, como dice, va en bajada y sin freno. Pero hasta llegar ahí, hay un camino que hay que recorrer y básicamente la intención de acá no es un taller, no es un curso, pero si alguien ya ha avanzado en esta área y atiende a todo lo que se dedica acá, prácticamente ya está capacitado para hacer los cálculos para tomografía y para angiógrafo, fluoroscopio, porque es toda esa gama de equipos. ¿Okay? Y si no, bueno, si es una primera aproximación, bueno, va a aprender bastante y bueno, lo demás se va a ir aclarando en el camino. Voy a pedir disculpas porque estoy saliendo de una gripe que prácticamente me mató. Tengo la sospecha que ese virus es una cepa guatemalteca. Sí, porque es indestructible. Tiene un mes dando vueltas y no consigo. Por ahí estamos guapeando. Bueno, gracias, Freddy, el escenario es tuyo. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre los principios de cálculo de blindaje, ¿ok? Partiendo de lo más sencillo hasta llegar al final, que es el desarrollo de, digamos, de las ecuaciones, ¿ok? Dando resultados de alguna manera modelo, para que también ustedes puedan, cuando lo vayan a realizar, ya tengan un patrón para comparar. ¿Ok? Entonces, perdón, ¿por qué escogimos estos dos equipos? Porque la tomografía computarizada es por mucho el estudio que más dócil da nuestro paciente, no por cantidad única por procedimiento, pero sí por volumen. Por ejemplo, nosotros en nuestra institución hacemos aproximadamente unos 70, unos 90 estudios de tomografía computarizada, bastante de ese porcentaje con medios de contraste, ¿ok? Y la radiología intervencionista, perdón, si es cierto, da una mayor dosis tanto al paciente como al personal que está en el área, el tema es el mismo, el volumen. Por cada estudio de radiología intervencionista que llega a mi hospital, puedo hacer 1000 tomografías. O sea, la proporción es bastante. Vamos a estar exagerando un poquito. Por eso nos concentramos en estos dos equipos. Además, por temas de tiempo no podemos avanzar mucho más. ¿Ok? Entonces, como referencia, vamos a tener estas dos publicaciones. Por supuesto, el NSRP Report 147, ¿ok? Que me permite o me da todo lo que necesito para hacer cálculo de blindaje de rayos X, mamógrafo, tomógrafo, y por supuesto, angiógrafo y fluoroscopio. Y también vamos a usar la norma DIN, que es del Instituto Alemán de Normalización, porque nosotros en Ecuador, nuestro órgano regulador,
nos exige colocar unos materiales en la respuesta, digamos, el resultado final, que no me da el NSRP. Entonces, ahí tengo que, digamos, de una manera apoyarme en esta publicación alemana, ¿ok? Para poder sacar los coeficientes y dar el resultado que a mí me exigen cuando hago los cálculos de blindaje, ¿ok? Entonces, definiciones en SRP básicas, eso tenemos que tenerlo muy claro. Objetivo del blindaje. Entonces, en SRP, ¿qué nos indica? Que vamos a tener barreras construidas para proteger a quién? Al POE, que es el personal ocupacionalmente el puesto, o TOE, como lo llaman en la norma internacional, lo mismo, el ICRP, y miembros del público. Acuérdense que el paciente no tiene límites de dosis, lo que tiene son niveles de referencia de dosis, ¿ok? Por lo tanto, los que tienen límites solamente es el POE y el público. Y en ellos nos vamos a centrar para, sobre todo, la dosis semanal, o sea, en la dosis límite semanal que yo voy a colocar para mi POE y la dosis límite semanal que yo voy a colocar para el público, ¿ok? Que está bien definida. Como dato curioso, el registro oficial que nosotros tenemos en Ecuador es el año 1979 y no me habla de CIBER, realmente me habla de REM, que es la unidad americana de protección radiológica. Sin embargo, me tomé la libertad de hacerles una comparativa de lo que dice nuestro registro oficial, que realmente es el que debemos obedecer, cuánto sería su equivalente en milisievert y cuál es realmente, perdón, los valores que nosotros utilizamos, que como ustedes saben, son los que recomienda el ICRP. Por supuesto, sabemos que la norma nos indica, como ya bien lo estaban discutiendo el profesor Yosilto y Kirk al final de la presentación pasada, realmente lo que te dicen es que el límite de dosis para POE no puede exceder 50 milisievert en un año único y que el promedio en 5 años sea 20. Realmente ese es lo que nos dice el ICRP. Pero bueno, uno como buen físico se evita problemas, dice 5, hace la división, ya, me da 20 y se acabó. Igual nosotros hacemos acá porque salió un reglamento posterior en el año 2022 donde nos indican que sí, que utilicemos las referencias del ICRP. Entonces, bueno, a partir de ese momento, ICRP. Ok, distancia al área ocupada. Esto es un tema a veces bastante controversial y vamos a ver por qué. El NSRP sí nos indica que si son paredes laterales, ¿ok? Yo tengo que tener una separación de 0.3 metros o 30 centímetros. ¿Por qué? Porque ellos se basan en que una persona no hace vida pegada a una pared. O sea, tú te sientas, tú caminas, tú corres, la actividad que tú quieras, tú no la vas a hacer o no es normal que la hagas a menos de esa distancia. ¿Ok? Entonces suponen que la persona más cercana a la barrera va a estar a 30 centímetros. De igual manera, para la persona que está en el techo, medio metro sería la altura desde los pies a donde ya podemos considerar un órgano a riesgo, digamos, o las gónadas, por ejemplo. Y por supuesto, si el equipo o el búnker tiene ocupación en los niveles inferiores, que debajo de él, entonces ahí lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la distancia total, vamos a restar 1.7 metros, que es lo que mide una persona promedio. Si ustedes quieren ser más exactos, por ejemplo, aquí en la sierra, el promedio de estatura es mucho más bajo, 1.60, 1.65. Pero bueno, no importa, 1.70 está bien. Y aplicamos un valor de alguna manera conservador. ¿Ok? Entonces, aquí vienen entonces las medidas. ¿Cómo nosotros vamos a medir? Miren, cuando tenemos los límites laterales, es decir, las paredes que tenemos a los lados, vamos a tener 0.3 metros de margen, que va a ser mi punto de cálculo, o sea, mi distancia para hacer los cálculos, ¿ok? Y vamos a tener también 0.5 arriba y como ya les indiqué, la altura total menos 1.7, que es lo que mide una persona promedio, bueno, para los estándares del NSRP, por supuesto, no los nuestros. Entonces, ahí van a empezar los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque ¿de dónde empiezo a contar ese 0.3, ese H-1.7 y ese 0.5? ¿Ok? Tengo varias opciones. Como ustedes lo ven en este plano, un plano típico, fíjense que hasta me dibujaron las curvas de isodosis. El arquitecto tuvo la amabilidad de dejarlas, pues se lo mandaron de fábrica, solo que no las utilizo. Yo no calculo por curva de isodosis, sino de LP. Eso lo vamos a ver más adelante.
¿Ok? Entonces, del centro o lo que yo considero que es el centro del tomógrafo, y ahí también viene un debate, ¿por qué? Porque el tomógrafo va a tener un tubo de rayos X dando vueltas. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la fuente? O sea, ¿dónde está ese equipo de generador de radiación ionizante para yo poder hacer los cálculos? Yo lo necesito en un sitio. Entonces, lo más lógico, ya que él da vueltas, de acuerdo a un eje, es colocarlo en el eje de rotación del tomógrafo. ¿Ok? Entonces, más o menos, en la mayoría de los equipos, eso está a 1,20 m del suelo. O sea, 1,20 m hacia arriba, ahí más o menos está el isocentro, entonces yo considero que mi fuente está ahí. ¿Ok? Y en base a eso, hago los cálculos, muy importante para techo y para piso. Para pared le va igual, pero para techo y para piso sí es muy importante ese dato. Entonces, como pueden ver en la imagen, muchas veces el SRP se interpreta diciendo que los 30 centímetros de margen lateral se tienen que tomar desde el inicio de la barrera. ¿Ok? Ahora, yo generalmente no hago eso, y más porque generalmente cuando yo hago un cálculo de blindaje, el búnker ya está construido, es decir, ya está, ya los espesores no son teóricos, sino si son medidos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo utilizo los 30 centímetros del borde que da hacia el ambiente donde está la ocupación. ¿Ok? Básicamente es lo que yo hago. Pueden hacerlo acá, no pasa nada. Solamente es que tengan en cuenta de que la pared tiene un espesor. Entonces, si yo tengo un espesor de una pared de 10 centímetros o 0,10 metros, quiere decir que esos 30 centímetros me van a abarcar la pared y me van a sobrar 20 centímetros todavía. ¿Ves? Es lo que tengo, este valor que tengo acá. Si la pared tiene 0,20, me sobran 10. Si la pared tiene 0,30, no me sobra nada. Entonces, para la referencia, la persona vive pegada a la pared, cosa que ustedes saben que eso no existe, ni siquiera una cama está tan pegada. Y si la pared es más ancha que esos 30 centímetros, ahora tengo un problema. Mi punto de cálculo va a quedar dentro de la pared. Eso de alguna manera es ilógico. Entonces, lo más sensato que podemos agarrar dos vías. Esta es una Y. Entonces, o agarro para la derecha o agarro para la izquierda. Entonces, si agarro para la izquierda, digo, bueno, yo hago lo que me dice el NSRP, yo pongo este como mi cero, la parte de abajo de la pared. Si me sobra, me sobra, y si queda entre la pared, bueno, no me importa. ¿Cómo lo justifico? Pongo por razones conservadoras y por ahí se va. ¿Por qué? Porque si ustedes toman esa referencia, el resultado de los requisitos para esa barrera, en plomo, concreto, en ladrillo, lo que sea que usted quiera blindar, van a ser mucho más altos los estándares que si yo coloco los 30 centímetros después de la pared. ¿Ok? Entonces, si hacen eso, no pasa nada, porque son medidas conservadoras, obviamente, les va a dar un espesor mayor a que si lo hacen tomando el borde superior hacia donde está el ambiente y hacia donde está la ocupación, digamos. ¿Ok? Entonces, si lo hacen de una manera o lo hacen de otra, lo importante es que justifiquen y lo dejen claro para que la persona, aquí por ejemplo, en nuestro cálculo de blindaje, lo corrige el órgano regulador, y si yo no hago la observación, me lo van a devolver, me van a observar, me van a poner una no conformidad, porque el inspector se va a dar cuenta que bueno, es una cosa o la otra, y cualquiera que sea, lo que tengo que declararla y justificar. ¿Ok? Solo eso. También tenemos el factor de ocupación. Entonces, el factor de ocupación nos indica qué tanto tiempo una persona, teóricamente, cuál sería el tiempo máximo o la ocupación máxima que está en el ambiente contiguo. Entonces, claro, si es una secretaria, si es un consultorio, si es algo ya que de alguna manera la persona va a estar 8 horas ahí sentada, entonces el factor es 1, que es el más alto. ¿Ok? Luego, si son ocupaciones menores, entonces, bueno, es un baño, es una escalera, es un pasillo, es un parque, es un almacén donde nunca entra nadie ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo los factores, ese factor empieza a bajar, 0,5, 0,25, y así va, hasta llegar a 0,025, que ya es el mínimo. ¿Ok? Cuando tengan una duda y las condiciones se los ofrezcan, para evitarse problema, pongan 1. Eso sobre todo cuando la ocupación de ese lugar no depende del centro donde ustedes están haciendo el cálculo de blindaje. Por ejemplo, colinda con una casa, con un terreno, con otro edificio, y ustedes no controlan la ocupación. Capaz ahorita no hay nada. Y mañana
hacen una guardería, una escuela para niños. Bueno, cuando yo hice cálculo de blindaje no estaba, ¿ok? Pero si quiere evitarse ese problema, ponga el factor T1 y se acabó, porque no hay factor mayor. Y ahí se evitan problemas. Por supuesto, T1 también implica sala de rayos X, ¿ok? Controles de enfermería, bueno, etcétera. Ustedes lo pueden ver ahí en la lámina. Ya eso es cuestión un poco de pensar más o menos cuál sería el factor más adecuado para cada barrera, ¿ok? La carga de trabajo, el mismo SRP la incluye en algunas constantes y de hecho te dice que no es tan importante porque lo que va a ser más determinante para los requisitos de la barrera va a ser realmente el KB, ¿ok? Pero igual se toman algunos factores, ¿ok? Entonces, otro elemento es el factor de uso. Entonces, el factor de uso lo que indica es durante todos los procedimientos que tú haces, cuántas veces una barrera va a ser primaria y cuántas veces no lo va a ser. ¿Ok? Por supuesto, si yo tengo un angiógrafo, eso también puede ser un debate. Para mí los angiógrafos no tienen barrera primaria. O sea, el haz de radiación primario jamás va a llegar de forma directa a la pared o a la barrera. Nunca. ¿Por qué? Porque siempre tienen que atravesar el paciente, tiene que atravesar la camilla, tiene que atravesar el detector de imagen, que aparte tiene una electrónica y tiene un espesor, y vaya usted a saber, y tiene filtros. ¿Ok? Entonces, para mí, yo considero, tanto para angiografía como para tomografía, que todas las barreras, que toda la radiación que llega a las barreras es secundaria. Entonces, por eso que mi factor de uso es 1. ¿Ok? Con rayos X, aunque el equipo es más sencillo, aquí la discusión es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un centro donde la mitad de mis estudios sean hacia la camilla y la mitad de mis estudios sean hacia el buque. Entonces, en ese caso, el factor de 1 para la barrera primaria es 0,5 y 0,5, ¿ok? Es mitad y mitad. Pero también puedo tener centros, por ejemplo, aquí hay centros veterinarios, donde no tiene sentido el buque, todos los estudios se hacen hacia la camilla. Entonces, bueno, el factor del piso es 1 y el factor de donde debería ir el buque es 1 pero es por radiación dispersa, no por primaria. Igual, también hay muchos servicios que hacen medicina ocupacional y lo que hacen es toras, columnas y no mucho más. Entonces, ahí el equipo va a estar orientado hacia el buque. Entonces, ahí yo consideraría esa barrera como factor de uso 1 para primario y todas las demás como 1, pero para radiación dispersa. ¿Okay? Entonces, vean cómo hay mucho de analizar las situaciones por separado. ¿Okay? No todos así de inmediato. Entonces, como ya les decía, hay muchos métodos para calcular ese blindaje, se hace a través del CTDI dispersión, se hace a través de las curvas de isodosis. En rayos X se suele usar mucho las curvas de MTPD. Aquí mi órgano regulador no me dejó usar mucho ese método porque, de hecho, en el mismo NSRP te dice que esas curvas son empíricas, pero si tú hallabas el NTPD, te ibas a la gráfica y ¡pum! De una, ya sabías cuál era el espesor requerido. Era súper rápido, te ahorraba un montón de trabajo y cálculo, pero el mismo NSRP te decía que Archer había utilizado eran empíricas, pues no venían de una corporación muy rígida. Sin embargo, Archer más adelante, él saca un paper donde ahora sí le dice, no, mira, aquí está, comprobado, las curvas sí estaban bien. Pero no vamos a pelear, ya todas mis celdas Excel, todos mis cálculos están hechos en tomografía para DLP, y ahí me quedé. De todas maneras, el DLP es el mejor descriptor de dosis para tomografía, inclusive para el tema de radiobiología. Todos los equipos de tomografía, prácticamente todos los papers, cuando quieren relacionar dosis, te hablan directamente de DLP. Entonces, bueno, vamos a hablar de DLP y se acabó. Y es un dato que generalmente el equipo te da. O sea, si no, por alguna razón no lo tienes o no quieres utilizar el que en ese SRP te recomienda, bueno, utiliza el que el equipo te da. No pasa nada. ¿Ok? Claro, siempre para los estudios de mayor frecuencia, ¿no? No vayan a ser para estudios de esos que vienen una vez y nunca, sino de que tenga más frecuencia en su servicio. Entonces, el DLP, ¿cómo lo calculamos? El DLP es simplemente multiplicar el CTDI vol por la longitud del barrido, ¿ok? Y el CTDI vol viene del CTDI ponderado,
que es el que nosotros medimos, ese maniquí que tiene 2 diámetros, 16-32, medimos en el centro, medimos en la periferia, medimos con el 16 para cráneo, de 32 para torso y abdomen, ¿ok? Luego hacemos un pequeño cálculo, lo dividimos por P, que en este caso sería el pitch, por la relación entre la rotación del tubo y el avance de la camilla, y ahí calculamos fácilmente ese CT de Ibor, o multiplicamos por la longitud, ya obtenemos el DLP. Realmente no es complicado, ¿ok? Entonces, por supuesto, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente, como ya dije, de que la radiación que va a llegar a las paredes es radiación dispersa o secundaria, como lo llama la publicación. Entonces tenemos que ver cuánto es esa radiación dispersa. Entonces se separan en 2 grupos. Se separa la radiación dispersa para estudios de cráneo o de cabeza, ¿ok? Y se separa para la radiación dispersa, bueno, no me van a ver, estoy sentado, pero para el cuerpo, todo el abdomen pelvis, ¿ok? Entonces, eso tiene ya unos factores que están bien determinados y simplemente nosotros lo que utilizamos es lo que nos recomienda, ¿ok? Como digo, puede utilizar la recomendación, que en este caso me dice que para cabeza o para cráneo, el DLP es 1200 por las técnicas que utilicen, ¿ok? Y que el promedio del tórax, abdomen y pelvis es de 550. Entonces yo puedo utilizar los valores propios de mi institución, si quiero, o simplemente digo, no, yo me pliego a lo que dice el NSRP. Y no pasa nada, 1200 miligramos por centímetro para cráneo y 550 para lo que es todo lo que es tórax, abdomen y pelvis. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, traje un cálculo de blindaje que ya yo hice en mi institución, donde considero 185 estudios totales, ¿ok? Para todo, de los cuales 41 son cráneo y 144 son corporales, ¿ok? Además, tenemos que tener en cuenta qué porcentaje de esos estudios utiliza medio de contraste. Porque ustedes saben que el medio de contraste es un medio que es bastante denso y eso aumenta la dispersión. Entonces, el NSRP lo toma en cuenta como si fuera un factor adicional y de hecho nosotros los agregamos en nuestras ecuaciones una vez que determinamos cuál es el valor de ese porcentaje. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo ya el NSRP también, gracias a que usa pruebas y maniquí, él sabe cuál es la radiación dispersa, o bueno, en promedio, cuál sería la radiación dispersa para cráneo o para cabeza y cuál sería la radiación dispersa para el cuerpo, que acuérdense que es un valor promedio entre tórax, abdomen y pelvis, los tres. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí solamente lo que hacemos es sustituir, multiplicamos por el DLP y me da cuál sería la dosis por procedimiento. Lo hago para la cabeza o cráneo, lo hago para el cuerpo, ¿ok? Obtengo estos 2 valores y esos 2 valores simplemente que hago los sumo, porque al final yo quiero es el cassette total, digamos. ¿Para qué energía? Bueno, generalmente un tomógrafo tiene KB de 120, he visto algunos que llegan hasta 150, pero no más. Entonces, lo típico es 140, entonces yo lo hago con 140, que es donde el NSRP 147 me da información. Podría escoger 120, si es que tú dices, no, mira, mi tomógrafo aquí no lo exigen tanto, 140 solamente, para esos pacientes demasiado gruesos, y eso viene uno cada 100. Justifíquelo. Utilicen entonces los factores de alfa, beta y gamma, porque eso es lo que van a hacer una vez que ustedes fijen qué KB van a utilizar, ¿ok? Y aquí les dicen más o menos qué longitud de barrido tomaron en consideración. Entonces, ustedes van a escoger para si van a calcular plomo o concreto, ¿ok? Y van a definir cuáles valores de alfa, beta y gamma van a utilizar. ¿Dónde las van a utilizar? En el cálculo basado en el modelo de Archer, ¿ok? Ahorita estamos sufriendo unos apagones, tenemos racionamiento de luz, pero tenemos planta, así que cualquier cosa creo que podemos seguir. Voy a esperar que llegue la planta, por si acaso. No se me vaya a ir el internet. ¿Tú me escuchas, Kip, todavía? Ah, ya, perfecto. Entonces continúo. Y ahorita igual se va a prender la planta y va a volver. Espero que vuelva la electricidad en el hospital. Listo. Entonces, el cassette total, como ya se lo había dicho,
va a ser igual a la suma de la radiación dispersa para cráneo, pues el número de pacientes, fíjense que el número de pacientes lo voy a meter aquí, que tiene que ver con la carga de trabajo, ¿ok? Y la radiación dispersa del cuerpo. Y lo voy a multiplicar por este factor FEC, que no es más que el factor que me pondera la cantidad de estudios que son contrastados, ¿ok? Entonces, en este caso, yo dije que era el 40% de los estudios, entonces el factor por eso que ustedes ven acá, que es 1.4. ¿Qué gano con eso? Que cuando ya hago la suma, aplico los factores por el número de pacientes individuales para cada técnica, voy a tener un valor de CASEC total que al final, si no cambio los parámetros anteriores, va a ser una constante. Entonces, me evito estar haciendo múltiples cálculos, sino solamente me quedo con eso. Ah, que me fui a un servicio donde es el 10% de los estudios, bueno, vuelvan a calcular, pongan cuántos de cráneo, cuántos de cuerpo, vuelvan a sacar la cuenta y obviamente este valor les va a dar mucho más bajo, ¿ok? Eso va a hacer que los requerimientos de blindaje también vayan a variar más o menos en esa proporción, no directamente porque estamos en una escala logarítmica, ¿ok? Entonces tenemos BSEC, que es la transmisión realmente, ¿ok? De la radiación secundaria, que viene dada por el objetivo de la dosis. ¿Por qué el objetivo? Porque además yo necesito saber si esa persona que está detrás de esa barrera es POE o es público. Es decir, su límite de dosis anual es 20 o es 1, ¿ok? Entonces, si yo saco eso a la semana, yo tengo una cuenta que me dice que voy a tener 0.10 para POE por semana y 0.02 para público. Entonces, ese factor es bastante importante porque me cambia mucho los requerimientos de dosis, ¿ok? Entonces, tenemos que el espesor de barrera va a estar dado por el modelo de Archer. Y fíjense que todos los términos ya lo conozco. Si ya yo fijé, por ejemplo, el KB 140, ¿ok? Como lo vimos acá en la parte anterior, ¿ok? Ya lo fijé en 140, ya sé qué valores de alfa, beta y gamma voy a utilizar, simplemente lo sustituyo en la ecuación. ¿Cuánto es BC? Aquí está. Además, puedo sustituir la fórmula y voy colocando término a término. Esto es una constante, esto depende si es pollo público y esto tiene que ver con el factor de ocupación no, porque no pongo la carga, porque acuérdense que ya dije que todas las barreras reciben radiación secundaria, entonces es 1, lo obvio, no lo voy a poner por gusto. ¿Okay? Entonces, agarro la ecuación, fíjense, coloco mi CASEC total, que ya es una constante, sustituyo los valores que me da la ecuación de Archer, ¿ok? Y simplemente saco la cuenta. Nada más. Entonces, la celita que ustedes tienen que confirmar o que tienen que cualquier cosa aquí que estoy pendiente del WhatsApp, si me dejas de escuchar, no voy a ver cuando escribas, me escribes por WhatsApp y ya ahí te veo qué hago. Entonces, el espesor de plomo, fíjense, viene dado por la ecuación que está acá. ¿Ok? Simplemente sustituyo y calculo. No es una ecuación compleja. Bien hechecito los valores de una celda Excel, pues en unas 2-3 horas que le dediquen, yo creo que resuelve. Entonces, yo les dejé un ejemplo para POE y les dejé un ejemplo para público. Fíjense que aunque la distancia, ¿ok? Cambia bastante, los requerimientos del blindaje también lo hacen, ¿ok? Entonces, si yo tuviera exactamente los mismos factores y solamente cambiara el objetivo del blindaje, estos valores cambiarían bastante. ¿Ok? Pues no es lo mismo multiplicar por 0.02 que multiplicar por 0.10. Es un orden de magnitud y de hecho divido para 5, entonces sí es importante. Otra de las cosas que nos pide nuestro órgano regulador es que no solamente reportemos el espesor en plomo, sino reportemos en plomo, concreto y ladrillo macizo. ¿Ok? Entonces voy a tener una densidad, que es la del concreto, ya vamos a ver cuál es. Tengo una densidad de ladrillo, que es 1.8, ¿ok? Pero esa ya no lo puedo calcular por el NCRP. Entonces ahí es donde utilizo la norma DIN, que es la que me ayuda a hacer ese cálculo. ¿Ok? Entonces, la norma DIN lo que me dice es que una vez conocido el espesor de emplomo de esa barrera, yo puedo relacionar ese espesor con un espesor que tenga una densidad conocida. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo asumo que mi pared de bloque macizo, que se rellenó con piedra, que se rellenó con cemento, que le echaron arena, etcétera. Bueno,
haya puesto la mezcla el arquitecto, ¿ok? Tiene una densidad total de 1.8 gramos por centímetro cúbico, ¿ok? Entonces, yo, ¿qué hago? Sustituyo esos valores en la ecuación, sabiendo cuáles son los coeficientes, viendo si el KB es menor que 100, está entre 100 y 175. Aquí vamos a estar, aquí ni los nombres, no, para tomografía no tiene sentido, va a estar entre 100 y 175, y luego me va a decir si la densidad es menor a 3.2 o mayor a 3.2, ¿ok? Entonces, aquí tengo las dos opciones. Por supuesto, para 1.8 va a ser menor, y estos son los valores que yo voy a utilizar para A, B, C, D. Todos los valores son conocidos, meto mi fórmula, obviamente mi celita Excel, que aguanta todo, y saco el cálculo, ¿ok? Luego de eso, obtengo los resultados y los tabulo. Entonces, los tabulo en función de mi densidad de concreto, que me habla el NSRP 147, el espesor de plomo, que ya lo calculé, o sea, para eso hice todo ese trabajo anterior, y por supuesto, el espesor del ladrillo, considerando 1.8 gramos por centímetro cúbico. Freddy, pero ¿qué parece que el arquitecto me dice o no recuerda si el ladrillo es macizo? Bueno, que te diga más o menos de qué es, si es bloque de cemento de arcilla, que es el naranja, si es bloque de cemento hueco, que tiene más aire que otra cosa, si es un bloque que utilizan mucho en Colombia para blindar, que es un bloque de arcilla, pero arcilla maciza, no tiene orificio, no es alivianado, como lo que usan para las segundas plantas, sino este sí es macizo y bien pesado. Ese es bastante denso. Entonces, si tú logras encontrar la densidad, o más o menos un aproximado, ya lo que haces es sustituirla, la norma DIN, colocas la densidad que tú consideras y sacas la cuenta. ¿Ok? Y eso vale prácticamente para cualquier material. Entonces, la otra columna que nos exige es el espesor existente. Entonces, esto fue en la columna del espesor calculado en plomo, es lo que nosotros calculamos. Igual, en esas tres primeras columnas está lo calculado, y luego vamos a ver lo que realmente existe, si es que el centro está construido. Ojo, si el centro no está construido, ¿ok? Y yo lo que tengo ahí es teoría, o sea, un plano solamente dibujado y no tengo nada, tengo un terreno vacío, inclusive un terreno montado, con monte, con grama, con tierra, ¿ok? Entonces aquí no voy a tener ninguna referencia, pero en ese caso es interesante porque el arquitecto o el ingeniero que está a cargo de la obra, él va a saber cuánto espesor debe colocar si quiere hacer las paredes de concreto, si la quieres hacer y reforzarlas con plomo, si quieres poner gypsum, o aquí le dice gypsum para mí puede ser yeso, o puede ser cualquier material que tenga poca densidad y le va a poner plomo, que es lo tradicional, o si decide ahorrarse un buen dinero y hacer las barreras con bloque macizo, que es la más, digamos, conveniente en cuestión de dinero, ¿ok? Entonces, ¿de cuánto voy a? Bueno, la barrera A tiene que tener este espesor, la barrera B esta, la C, perfecto, entonces se ahorra un montón de plata, porque no tiene que sobreblindar, y de hecho va a estar sobreestimado porque este cálculo en ningún momento yo consideré el friso o el enlucido o esa capa que le ponen a las paredes para luego pintar. Entonces, y eso también atenúa. Claro, no va a atenuar tanto como estos materiales porque es un poco menos denso, pero atenuaría un 50% relacionado con su espesor, más o menos, y eso tiene gypsum por el lado interno de la pared, perdón, friso o enlucido del lado interno de la pared y del otro lado de la pared. Generalmente son 2, 3, 4 centímetros. Entonces, eso va a ofrecer una atenuación adicional que yo no estoy considerando en mi cálculo de blindaje. ¿Ok? Entonces, si los valores dan justo, solo por eso, tranquilo, les va a pasar sin problema. ¿Ok? Y por supuesto, tengo que dar unas conclusiones, unas recomendaciones. En caso de que yo no tenga la referencia de los materiales de construcción, no está construido, pero no es el estándar, ¿ok? Luego coloco si cumple o no, y si no cumple, yo tengo que dar la recomendación aquí. Tengo que colocar que la barrera F, por ejemplo, no cumple con el espesor, el espesor existente no cumple con los requerimientos emitidos en el cálculo de blindaje, por lo tanto hay que reforzar con o tanto de plomo, o tanto de concreto, o tanto de ladrillo. Y ahí la persona verá con qué lo hace. Y nada más. Y por supuesto, también es normativo que tengo que colocar
que una vez que el equipo, perdón, esté instalado y pueda disparar, tengo que hacer el levantamiento radiométrico. Acuérdense que el cálculo de blindaje es teórico y la teoría aguanta todo, el papel aguanta todo. Solo el cálculo de blindaje va a demostrar, primero, que nuestro cálculo estuvo bien y segundo, de que el arquitecto o ingeniero siguió los lineamientos para la construcción de esa barrera. Porque a lo mejor por ahorrarse plata, colocó más arena que cemento. Entonces, claro, la densidad no va a ser 1.8. O en el caso del concreto no va a ser 2.4, va a ser 2, no sé. Entonces, ahí en el levantamiento aerométrico se va a ver claramente si eso fue lo que ocurrió. Y ahí también dice si hay que reforzar. El levantamiento tiene la última palabra. ¿Ok? En el caso de los angiógrafos, bueno, este es muy importante. Uno siempre dice, voy a hacer el cálculo de blindaje de angiografía. Eso es incorrecto. Es la sala de angiografía. Yo no estoy hablando del equipo. Yo estoy hablando de la estructura que envuelve el equipo. ¿Ok? Y sus zonas aledañas. Entonces, no, es muy común, voy a hacer un cálculo del tomógrafo. No, el tomógrafo no vas a hacer ningún cálculo. Él hace lo que tiene que hacer. En un equipo de diagnóstico, tú lo que vas a evaluar son las barreras. Entonces, siempre pongan sala de angiografía, sala de tomografía, sala de rayos X, sala de mamografía. ¿Ok? Es una recomendación. Bueno, con el angiógrafo, no voy a repetir todo lo que dije anteriormente porque todo aplica, sobre todo los conceptos fundamentales en el SRP, no cambian absolutamente para nada. Entonces, no los voy a repetir, no tiene ningún tipo de sentido, pero sí vamos a ver las particularidades que tiene el angiógrafo. ¿Ok? Entonces, el angiógrafo, en primer lugar, es un equipo un poco más móvil que el tomógrafo, porque sí, él también da vueltas, él puede estar en 0, en 270, en 180, en 90, ¿correcto? ¿Ok? Pero lo más sensato es que el angiógrafo siempre va a disparar con el tubo de rayos X por debajo, como lo recomiendan todos los manuales de protección radiológica. Tubo abajo, detector de radiación arriba. Esa es la configuración ideal. A veces hacemos perfiles en 90 o 270, sobre todo para cervicales, pero eso es un poquito ya. O sea, la mayoría de los procedimientos intervencionistas se deberían hacer traumatológicos, cardiológicos, neuroradiológicos, lo que sea, con el tubo abajo. ¿Ok? Entonces, claro, el tubo, aparte de que puede rotar, se puede desplazar a lo largo de la camilla. Entonces dices, ay, Dios mío, ¿dónde pongo yo la referencia? Bueno, te pone la referencia como si el angiógrafo va a ser un procedimiento de cráneo, que es lo más cercano que puede estar a una barrera, ¿ok? Ya estarías evaluando el peor de los casos. Cuando ese equipo vaya a hacer un abdomen, vaya a hacer una exploración, por ejemplo, en las fases iniciales, sobre todo, una técnica que se llama el spider, que es bien, bien común. Entonces, el tubo va a estar más hacia el centro de la camilla, ¿ok? Pero la mayoría de los procedimientos igual van a estar más o menos en esa posición, ¿ok? Y si no están ahí, es el peor de los casos, o sea, es cuando el tubo de rayos X está más cerca de una barrera, ¿ok? Que en este caso sería la barrera de la derecha. Entonces, como digan, ustedes pueden escoger y pueden tomar la decisión que ustedes quieran. Lo importante es que justifiquen, que le digan a la persona, mira, yo estoy calculando bajo estos parámetros, estos parámetros, estos parámetros. Cuando la gente diga, no, que no, bueno, pero es que mis parámetros son estos. ¿Usted quiere que los cambie? Bueno, que los cambie. Si es que los convence, si no, lo dejan así. Y libran una guerra. Bueno, entonces, fíjense que la ecuación de Archer es prácticamente la misma. No sufre modificaciones, salvo que el CASEC total, porque nuevamente les informo, yo también considero que todas las barreras reciben radiación dispersa, no primaria. Para mí eso no tiene sentido. Si me obligan a considerar primaria, bueno, van a tener que justificarme, me han dicho el por qué, ¿ok? Pero hasta ahora no he tenido ningún problema. Entonces, bueno, todas las barreras son secundarias y la tabla 4.7 del NSRP me indica cuál es ese valor, ¿ok? Entonces dice que es 3.8. Por supuesto, eso está en miligray por paciente, ¿ok? Entonces ya no me tengo que matar calculando, como dice con el tomógrafo, que si el DLP, que si el KC, que si la multiplicación por el contraste, nada. Aquí es mejor, es más rápido, ¿ok? Es 3.8, sustituyo y se acabó. Por supuesto, como no he considerado el número de pacientes, N, ahora sí lo tengo que considerar, porque antes N, acuérdense, los había metido cuando estaba calculando los KC individuales de cráneo y tórax. Ahí estaba considerado el número de pacientes. ¿Okay? Ahora, como KC me lo dan directamente y él no considera el número de pacientes, entonces simplemente lo agrego a la ecuación.
que en la ecuación más general siempre estuvo, solamente que para tomografía, sabiendo que ya estaba incluido, perdón, en el cassette total, ya no aparecía, no tenía ningún sentido, ya estaba metido ahí. ¿Ok? Por supuesto, tenemos el factor de ocupación y el objetivo de blindaje y la distancia, por supuesto, al cuadrado. Si ustedes notan una pequeña diferencia entre esta ecuación y la ecuación del tomógrafo, es que gamma en tomógrafo yo lo pongo como menos gamma. Se me hizo en algún momento más fácil tener el término de P por D al cuadrado sec arriba y NTK sec abajo. Y así lo dejé. No pasa nada. O sea, sabemos que si ponemos un negativo e invertimos el numerador y el denominador, no va a pasar nada, la ecuación no se altera. Ahí se lo dejo, usen la que quieran, no pasa nada. Solo que en la celda Excel sí tienen que estar claros si gamma es menos gamma o es más gamma. Es algo particular mío, ¿sabes? Por eso no se vayan a preocupar. ¿Okay? Luego, por supuesto, vamos a tener para plomo los factores alfa, beta y gamma. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Lo de angiografía cardíaca, porque realmente es lo que más se usa. Si yo tengo angiógrafo, ahí lo que van a ver son cateterismo, colocación de stent, quimioembolización. Los neuroradiólogos hacen muchos tratamientos para malformaciones arteriovenosas, por ejemplo, pero son un poquito menos en cantidad. Cardiólogos intervencionistas, los que más van a tener, entonces pueden utilizar los factores de alfa, beta y gamma correspondientes a la línea de angiografía cardíaca. ¿Ok? No se vaya a confundir, el término para beta dice 1.494, pero por 10 a la 1. Entonces yo en mi fórmula, como ustedes ven, yo no pongo 1.4, pongo 14.94. No sé por qué pusieron ese valor de ponderación a 1. Para mí no tiene ningún sentido utilizar notación científica ahí, si nada más es correrla como un espacio, pero bueno, ¿quién soy yo para jugar a los expertos? Así se quedó. Entonces, pero como yo no voy a arrastrar un exponente, pues no tiene ningún sentido, simplemente robo la coma, en vez de 1.494, coloco mi ecuación, como ven abajo, 14.94. Y se acabó. ¿Ok? Detalles técnicos. Entonces, fíjense como nuevamente, vuelvo a usar la ecuación de Archer, sustituyo los valores, saco mi cuenta y veo el valor que me da. ¿Ok? Lo hice para un objetivo de blindaje de POE, que es el primero, y para un objetivo de blindaje de público, que es el segundo. ¿Ok? Solo eso para tener como digamos las dos referencias. ¿Ok? Luego, nuevamente, vuelvo a usar mi tabla, pongo los valores que calculo en plomo, los valores que calculo en ladrillo, los valores de espesor que calculo en concreto y los comparo. Y este caso es bien emblemático porque aquí yo tenía 3 barreras que no conocía el espesor existente. Y sí estaba. Solamente que los arquitectos no se ponían de acuerdo de cuánto era el espesor y la densidad. Me mandaban un oficio que era de 20 centímetros, de concreto macizo, después me decían no, que eran 30 pero de bloque, después, no sé. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Bueno, no, si yo no tengo una respuesta concreta, porque yo no soy arquitecto ni soy ingeniero, yo me tengo que basar en lo que ellos dicen. Y de hecho, los planos que utilizo para el cálculo de blindaje los firma el arquitecto o el ingeniero, donde él da fe de que los espesores, los materiales de construcción y las distancias dentro del plano están bien, las hacen en AutoCAD generalmente. No yo no hago eso. Eso lo hace el arquitecto o el ingeniero responsable de la obra. ¿Ok? Entonces, aquí no puedo colocar cumplimiento en la barrera prima, ni B, ni C, porque no tengo registro. Yo no sé si cumple. ¿Cómo voy a saber si cumple? En el levantamiento gradométrico. En el levantamiento gradométrico me voy a enfocar bastante en la barrera A, la B y la C, para ver que no estoy excediendo los límites de dosis, ya sea para público o sea para pobre. ¿Okay? Entonces, ahí pongo especial cuidado en esas barreras. Nada más, no puedo inventar lo que no sé y ahí queda. No se sienta mal, es un cálculo de blindaje. Ya no podemos ir más allá. Y por supuesto, para fines didácticos, no me recuerdas ni por qué lo hice. No sé si se dieron cuenta cuando yo calculé los espesores equivalentes de ladrillo y de concreto. Yo utilicé la norma DIN para ladrillo, porque es un espesor que no tengo en el SRP, y utilicé la misma ecuación de Archer, pero con los alfa, beta y gamma correspondientes a concreto, de 2.4
gramos por centímetro cúbico, ¿ok? De densidad. Entonces, aquí utilicé la norma de Imparamo. Entonces, agarré, sabiendo el espesor de plomo que me había dado, sustituí una ecuación que prácticamente todas eran dividiendo entre 1, o sea, este es 1, este es 1, este es 1. Entonces, para simplificar, ya coloqué solamente los valores que son los relevantes, ¿ok? Por supuesto, con su potencia, con los valores A, B, C y D, saco la cuenta, hago el cálculo, está. Entonces, claro, eso lo hago para cada barrera. A veces el órgano me dice, no, de una muestra, o sea, calcula uno, dos, y ya. En el caso del angiógrafo, sí me gusta calcularlos todos. En el caso de tomografía, calculo uno para ladrillo, uno para concreto y ya lo calculo. ¿Okay? Pues para eso ya es más lo que ustedes quieran o lo que su órgano regulador les exija. Eso también es importante. ¿Ok? Entonces, fíjense que para terminar, quisiera dejar claro para qué yo meterme en este lío. ¿Para qué hacer un cálculo de blindaje? Entonces, el cálculo de blindaje va a surgir por varias razones principales. ¿Ok? Una de las razones principales es normativa. Por ejemplo, en Ecuador, si un tomógrafo, un geógrafo o esos equipos los van a importar, si no tiene un cálculo de blindaje aprobado, no lo pueden sacar de la aduana. Y el equipo se queda guardado ahí, sumando aranceles, que es como un estacionamiento, como un resguardo en una bodega, ¿ok? Y es caro por día. Entonces, la casa comercial no va a querer que eso suceda y va a mandar a hacer un cálculo de blindaje 2-3 meses antes de que el equipo sea importado, para no tener sorpresa, ¿ok? La otra forma en que yo puedo hacer un cálculo de blindaje es para cuando el sitio no está construido y yo quiero de alguna manera optimizar mis recursos y ver cómo me es más barato. Y si yo necesito 20 centímetros de concreto de ladrillo macizo, no voy a poner 30, pongo 20, lo justo, o pongo 22 para tener un extra por si acaso. Y ahí me ahorro un montón de plata, un montón de dinero. Entonces, el cálculo de blindaje ahí sirve doble, sirve para la importación del equipo y sirve para ahorrar recursos financieros. ¿Ok? Y luego, por supuesto, viene el levantamiento radiométrico. Si el levantamiento da bien, rezamos que el arquitecto haya puesto las cosas como son, y si no, va a tener que reforzar. Pero eso ya no depende de nosotros, ya son, digamos, condiciones de terreno. No, pues muchas gracias, Freddy. Siempre muy interesante hablar de blindajes. Yo también el año pasado me solicitaron dar una charla para un congreso y justo veo la forma en que lo explicas y lo haces y realizas sus cálculos, muy similar a como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Yo aquí ya tengo un par de años también haciendo. Entonces hay un par de preguntas acá del público y si quieres los vamos a ver. Dice, bueno, aquí dice que es kerma, preguntan. Y dicen que se puede utilizar, que si se puede utilizar como carga de trabajo y cuál es la literatura que habla del límite de dosis de 500 mil. Posiblemente no tendrá mucha experiencia en la parte de producción radiológica, entonces podrías tú aclararle esa parte a Fernando. Sí, se puede aclarar. El Kerman para nosotros es la energía cinética liberada en la materia. Esa es su definición, es un acrónimo en inglés, ¿ok? Que dice cuánta energía yo libero, digamos, en la materia. Si nosotros estamos hablando de rayos X, prácticamente esa relación es 1 a 1. Si yo estoy hablando de radioterapia, no es así para altas energías. No es lo mismo que libero de lo que la materia puede absorber y se forma la famosa curva de Billup, que es radioprotectora a piel y bueno, tiene ciertas ventajas, ¿ok? Pero simplemente es energía liberada en la materia, ¿ok? Puede ser elástica, puede ser inelástica, pero no me quiero meter muy profundo porque creo que no es la pregunta. Y los físicos, si nos empezamos a poner muy de ecuaciones, de términos, entonces nos empiezan a ¿verdad? Que este es loco, este físico. Entonces prefiero que tengan normal. La pregunta era en 3 partes. Sí, la otra parte era que si el kerma se puede utilizar en la carga de trabajo. Claro, la carga de trabajo tiene que ver con eso, sin embargo, como el mismo NSRP lo indica, no va a tener una función muy importante en los requerimientos de blindaje, como por ejemplo el KB. Entonces, sí se va a tomar en cuenta en los factores, entiendo, alfa, beta, gamma, ¿ok? De alguna manera, pero no es algo que
sin eso no puedo hacer un cálculo. De hecho, prácticamente no se utiliza. Ya está considerado los factores que me dan en el SRP. ¿Y la tercera pregunta era? Sí, era cuál en la literatura, donde habla del límite en las manos, ¿verdad? De 500 ya, milisievert. el ISRP. No habla de manos, habla de extremidades. O sea, ¿por Sí, qué exacto. el límite en las extremidades es tan alto? Porque yo en las manos y en los pies no tengo órganos a riesgo. No tengo corazón, no tengo pulmón, no tengo cristalino, no tengo tiroides, no tengo cerebro, no tengo nada. Y básicamente todos los tejidos que nosotros tenemos en las extremidades son radioresistentes porque son células muy especializadas. Tenemos piel, tenemos tendón, tenemos músculo, tenemos hueso, y nosotros sabemos que mientras más especializado sea una célula, más radioresistente es a la radiación. Entonces, eso no quiere decir que vamos a hacer fiesta, porque igual tienen un límite, y siempre hay, por ejemplo, los médicos traumatólogos que les encanta trabajar con el tubo arriba, el detector abajo, y meten las manos, y meten las manos, y meten las manos. Yo tengo un caso que en una charla, un traumatólogo me dijo, mira, pero mira, eso que tú estás hablando será esto. Y ya él presentaba descamación seca en las manos. Entonces me dijo, ay, ¿qué va a pasar si sigo trabajando? Bueno, necrosis, o sea, se te va a morir el tejido, y hay reportado, perdón, en la bibliografía, donde inclusive hay que cortar el miembro porque se necrotiza y se pudre la carne y no hay nada que hacer. Entonces, aunque sea un límite alto, nosotros, por ejemplo, por norma, las personas que hacen intervencionismo tienen que tener un dosímetro de anillo. O sea, tienen que tener el cuerpo entero y tienen que tener anillo. Entonces, es individual, ¿ok? Entonces, yo cuando proceso los reportes de dosis, lo hago de forma separada. Cuerpo entero es una gráfica, es un valor, es todo eso, sobre todo por el tema de la restricción de dosis, que sabemos que son mucho más estrictas que la del ICRP y es propia de cada institución. Y luego también hago con la de anillo, que si alguien me reporta más de 50, que es el 10%, ya ahí yo actúo. Yo no voy a dejar que llegue a 500. Claro, claro, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Siempre Fernando Almedo pregunta, ¿cómo determinar el MAS en los tomógrafos si solo se escoge El KB bueno, debe ser. el KB debe ser la corriente y el pitch? Ya. Acuérdense que el MAS, perdón, es una magnitud, digamos, para flojo, porque engloba lo que es el tiempo de exposición y el amperaje. ¿Por qué los puedo relacionar? Porque si yo subo el MA, aumento el número de fotones. Si yo aumento el tiempo de exposición en la misma proporción, aumento el número de fotones. Entonces, las dos unidades hacen exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que yo puedo agarrar y trabajar con una sola, no trabajo MA por un lado, ni trabajo con tiempo por el otro, sino de una vez trabajo con MAS. Pero es simple, es una multiplicación simple. ¿Cómo lo determino? Depende. Por ejemplo, en tomografía, que creo que es tu pregunta, porque ahí veo el pitch solamente tiene sentido en tomografía, ya están protocolos establecidos. Cuando la casa comercial te instala un tomógrafo, te tiene que decir, mira, estos son los protocolos para adultos, para cráneo, para abdomen, para pelvis, para tórax, y ya cuando tú seleccionas la técnica, esos valores vienen solos. No quiere decir que está escrito en piedra. De hecho, tú puedes utilizar los moduladores de intensidad, donde gracias al scout inicial que le haces al paciente, el tomógrafo toma decisiones y sube y baja el MA en función de la densidad específica al corte que obtuvo en el escanograma o el surview, o como lo quieran, cada casa comercial le pone su nombre, ¿ok? Entonces ahí, de hecho, pierdes control del factor de MA. Ya automáticamente el equipo lo va a modular en función de la necesidad que tenga específica a cada corte del cuerpo. ¿Ok? Entonces, si lo quiero hacer manual, que de repente por ahí viene tu pregunta, eso es más de radiología convencional. Se ve también mucho en mamografía, por ejemplo, cuando las pacientes tienen prótesis, yo no puedo usar el control automático de exposición porque el equipo se aloca, ve una densidad muy alta y los parámetros que usan, bueno, son casi elevada radioterapia a la mama. Entonces, ahí yo pongo mi equipo en modo manual, igual como puedo hacerlo en radiología convencional, y modulo el KB, el MA o el MAS, si esa es la magnitud que ustedes tienen, en función de lo que voy a hacer. No es lo mismo una mano, que tiene un diámetro muy pequeño, ¿ok? Que un abdomen o un tórax. Entonces, lo que se recomienda por norma, no aquí en Ecuador, por norma en Brasil, porque yo hice mi entrenamiento en Brasil,
Es que en Brasil, las consolas de control, tiene que haber un papelito pegado donde estén las técnicas más usadas en el servicio. Así, yo llegué ese día de mala, no me acuerdo ni cómo me llamo, me dejó la novia, qué sé yo, no estoy en mis cabales, no sé ni, no puedo sumar 2 más 2 porque me enredo. Entonces, ahí agarran esa tabla, dice, ¿qué voy a hacer un tórax? Mira, un tórax de un paciente promedio, es tanto KB, tanto MS, y ya. Es como, en Venezuela le llamamos una chuleta, aquí en Ecuador le dicen una polla, le podemos hacer una referencia para que sea más, más elegante. Y por supuesto el pitch es un parámetro que el mismo equipo te va a dar. O sea, tú le vas a decir, por ejemplo, ¿qué pitch quieres? Si la orden fue bien escrita. Porque si un médico te prescribe TAC de tórax, que ya cuando dicen TAC, yo, ya me suena mal, porque prácticamente TAC solo se hace en cráneo, ya aquí todo es TC, porque es tomografía helicoidal, no se le dice THC, no sé por qué, pero TC, ahí se abrevia, ¿ok? Entonces, yo necesito saber cuál es la impresión diagnóstica de ese paciente. Si yo lo que voy a buscar es una masa grande, entonces yo puedo poner un pitch mayor a 1, puedo poner 1.5, puedo poner 2. Pero ¿qué pasa? Perdón, si yo lo que voy a buscar es un elemento sumamente pequeño y fino, como un nódulo inflamado, qué sé yo, cualquier cosa que tenga pocos centímetros, inclusive hasta milímetros, yo tengo que usar pitch menor que 1. Porque en el pitch menor que 1, yo voy a tener, por ejemplo, en un tomógrafo de 4 cortes, y cuando vaya a volver a hacer el barrido, se van a solapar los 2 últimos cortes con los 2 primeros. Entonces, claro, la radiación al paciente va a ser mayor, pero ahí se justifica porque estoy buscando algo pequeño. Si yo utilizo en ese paciente pitch mayor a 1 o 1, capaz la lesión me queda entre un barrido y otro y no la voy a ver. Entonces, ¿qué hacen a veces nuestros técnicos, los que manejan los equipos? Ponen pi menor que 1, porque si no sabes que el médico está buscando, o sea, yo no puedo pelarlo, porque si después decía, no, pero es que yo quiero buscar esto que es chiquitico, tienen que volver a hacer una tomografía, bueno, bla, bla. Entonces, la seguridad radiológica inicia desde la prescripción del estudio, y eso es ALARA, eso es optimización, ¿ok? Entonces, prácticamente el pitch lo escoge uno. Dice, bueno, voy a utilizar pitch mayor que 1, ¿okay? Donde separa un corte y otro, pitch igual a 1, donde termina uno y comienza el otro, o pitch menor de 1, donde en cada vuelta la radiación se va a solapar. Depende de lo que necesite. Ahí sí depende. Si tengo la precisión correcta, si no, vamos a ciegas. Esa es la realidad. Y vamos a ver, dice, ¿cuál es la diferencia de calcular un blindaje para una tomografía de cuerpo completo y una de haz cónico? Claro, la geometría del haz. Es decir, si tú vas a utilizar un haz cónico, el haz cónico se parece más a un equipo de rayos X, más que un tomógrafo. Porque un tomógrafo tiene sus cortes bien definidos. Yo tengo que utilizar 5, 2.5, 1.25, etcétera, hasta 10, 20, o sea, lo que el equipo dé. Pero un haz cónico es simplemente hacer como una radiografía, tiene un área bastante grande, ¿ok? Y luego el equipo gira alrededor del paciente, ¿ok? Entonces, más bien sería como un híbrido, un Convincity, que es lo que así se conoce, un Convincity. Había que utilizar otros factores, otras consideraciones. No puedo calcular el EP. O sea, ahí sería, no lo he hecho, pero pensando así por la geometría, la característica del aje y todo aquel cuento, de repente, depende del KB. Bueno, tenemos que analizarlo con calma, porque sería bastante interesante. Pero yo creo que sería más un poco a como sería, perdón, un equipo de rayos X dando un haz bastante, con un área bastante grande y luego haciéndolo girar por el paciente. Yo tengo un equipo, de hecho, aquí en el servicio de radioterapia que se llama Simulix, que me lo vendió la Casa Electa, que la hace con MinCT, ¿ok? Solo que no participamos en el cálculo de blindaje, ese equipo fue instalado hace 15 años y yo apenas trabajo aquí hace 5, entonces no sé cómo habrán hecho el cálculo, los mitos, ¿ok? Pero seguramente leyendo en el SRP con cuidado, pudiésemos hallar la respuesta. O buscar una manera que garanticemos de que el cálculo esté sobreestimado, de alguna manera, y luego calcular y decir, bueno, si es válido para esto, es válido para el Convincity. Excelente la pregunta, me hizo sudar. Ajá, claro. Veamos si hay otra por acá. Bueno, ¿afecta en algo
el número de cortes, bueno, el número de los detectores en el cálculo de blindaje, pregunta. Oye, nosotros tenemos un grave problema de que el NSRP es antiguo. Entonces, cuando se hicieron esos protocolos de cálculo de blindaje, los tomógrafos no tenían muchos cortes. De hecho, 16, 32 eran suficientes. Después llegaron 64, 128, hasta que llegaron los groseros de Toshiba y pusieron el Aquilion One que tenía 320 cortes. No todos adquiridos, llegaba por reconstrucción, pero creo que adquiridos eran 270. Igual es una barbaridad. Eso se acerca más a un Commicity que de hecho un tomógrafo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Puedes hacerlo en función, o sea, no voy a tener ningún problema porque ahí, si tienen los equipos y ustedes tienen el maniquí de control de calidad de tomografía y tienen la cámara de lápiz, ustedes pueden hacer lectura. Pues calculan el CTDI ponderado, ¿ok? Dividen para el pitch para que calculen el CTDI vol y luego que calculen el ZD vol, calculan el DLP multiplicando por la longitud y entonces esos van a ser sus valores de DLP. No van a ser 1200 para cráneo ni 550 para cuerpo, me invento, van a ser 2000 para cráneo y 800 para cuerpo y esos son los valores que ustedes van a meter en sus ecuaciones y así ajustan un poco a la realidad de su nuevo equipo en función a lo que tradicionalmente se ven usando. Bueno, pues es lo que yo haría, ¿ok? Para ser un poquito más preciso, ¿ok? Sin embargo, si se quieren arriesgar o si quieren aprovechar también, acuérdense de que yo también puedo realizar el cálculo de blindaje por las curvas de su dosis. Si el fabricante me ofrece las curvas de su dosis de ese equipo que tiene un montón de cortes, 128 y 320, bueno, entonces no se vayan por la opción del DLP porque no todos van a tener la cámara de lápiz de 10 centímetros, no todos van a tener el Fantoma de 16 32 con orificio en el centro, en la periferia. Bueno, lo entiendo. Entonces no se vayan por ahí. Agarren el NSRP, agarren el NSRP y calcúlenlo por curvas de SO12. Va a ser mucho más preciso que por DLP en ese caso. Sí. Bueno, gracias, Frey. Yo tengo unas preguntas. Vamos a ver. Ustedes en Ecuador o en Venezuela, por ejemplo, ¿cada cuánto recomendaban hacer una radiometría diaria? Por ejemplo, nosotros que trabajamos en radioterapia, sabemos que es cada mes, por lo menos yo cada mes, pero en diagnóstico, ¿cuánto es un tiempo así que tú No, aquí recomendarías? por norma, yo hago un levantamiento radiométrico cuando instalan el equipo, o sea, la primera vez. Esa es mi primera referencia. Luego lo hago cuando cambia el tubo o cuando voy a renovar la licencia, que aquí es cada 4 años. Entonces, en lo mínimo, si es que el tubo no se me quema, lo mínimo que yo voy a hacer es un levantamiento cada 4 años por sala. Si se me quema al tercer año, se fregó. Tengo que hacer levantamiento radiométrico del otro tubo y bueno, ahí hay peleo para que me lo validen para el Claro. cuarto. Si no, tengo que Sí, repetirlo. algo que me comentaron también, un amigo, ahora que estuve en Ecuador, decían que la autoridad reguladora a ustedes les pide, por ejemplo, que haga un cálculo de blindaje cada 2 años. ¿Sabías tú No, eso? no. Eso me comentaban que la ley les dice que cada 2 años tienen que hacer un cálculo, el cálculo No, en realidad. mientras, Me mientras, sorprendió. no, mientras no hagas modificaciones en la estructura, el cálculo de blindaje que tiene el equipo se mantiene. Claro, si cambias el equipo, ahí tienes que volver a hacer otro cálculo de blindaje, pero más por el proceso de importación. O sea, porque es un requisito. Claro. Nuevo equipo, nuevo cálculo. Ahí si no te van a perdonar. ¿Ok? Pero si tú no has modificado la sala, no te pusiste como una pared y poner otra, si no te, que voy a agrandar la sala, voy a hacerla más grande, pero voy a hacer más chiquita. Si eso no se cumple, no te exigen que lo vayas a repetir. De hecho, esas revisiones nos cuestan dinero. Yo puedo mandar a que me revise un cálculo de blindaje todos los días por gusto. Le cambio 2 valores y le mando 2 valores más. O sea, si me quiero poner Sí, sí, malicioso, los llenos de cálculo de blindaje que me corrijan 100 y realmente no estoy haciendo ninguno, nada más por molestar. Porque no claro. me quedo ni $1 por eso. Entonces, claro, por eso ellos también buscan optimizar el trabajo, que no se Y llene. para terminar, ¿qué detector recomiendas tú? Por ejemplo, aquí la autoridad reguladora, cuando alguien saca una licencia, debería tener un detector ahí propio de cada servicio de diagnóstico. Entonces, Detector ambiental, te refieres. sí, para hacer la radiometría.
El de Bueno, radiometría. nosotros hemos evolucionado. Hace 5 años yo puedo utilizar un Geiger para hacer un levantamiento radiométrico. No pasaba nada. Mientras estuviese calibrado, con su certificado de calibración menor a 1 año, no pasaba nada. Después modificaron la norma aludiendo de que el Geiger es un amplificador en cascada y te va a dar valores por encima de lo que realmente deberían. Entonces, para evitar ese problema, dijeron que tenías que utilizar cámaras de ionización. ¿Ok? Mejor las presurizadas, no de atmósfera, qué sé yo, las típicas Radcal, Lulum, esas que tiene todo el mundo, que es amarillo con rojo o beige con gris, son las que más andan por ahí. Después, en este año, en marzo, abril, si mal no recuerdo, volvieron a modificar la norma donde te indicaban que si tenías una cámara de ionización, ¿ok? Tenía que tener como mínimo 250 cc de volumen efectivo de detección, pero que os recomendaban la de 1800 cc, que es La famosa. la famosa, la que recomienda el protocolo español, la que recomienda el ARCAL, la que recomienda básicamente todo el mundo. Sí, lo Pero malo es que esa no la puede tener un centro que tiene un equipo de rayos X, es impráctico tener una cámara de $2000. y no me gusta trabajar con ella, Kir, porque a veces es tan sensible que yo la prendo y nada más voy a ver radiación de fondo y me empieza a dar lecturas altas. Y yo decía, ya va, cálmate, estoy Claro, parado, claro. cálmate, le digo de la cámara. Y tengo que esperar que se Sí, estabilice, que no haya radiación de fuga. Aparte, el detector, si te compras como sí el tiene su soporte, agarre. Sí. ajá, entonces tienes la cámara aquí, tienes el display acá, entonces ahí disparas y lees y yo tengo que colocar en mis informes fotos de la lectura. ¿Y Ah. con qué te tomo la foto? Se me acabaron las manos. Es Entonces que a llevar veces a tu pongo ayudante. el celular ahí para que tome video, entonces después es un relajo. O busco una persona que me asista, que es lo que comúnmente uno busca para evitar problemas. Entonces por eso no me gusta. En cambio las otras son bien prácticas, tienen el detector y el display en el mismo equipo, Claro. entonces con una mano mido y con la otra tomo la foto del video y se acabó. Pero con la raca de 1800, de verdad, Sí, eso es trabajo. más, ese es como quererle disparar un pajarito con una bazuca. Es Sí, es bien demasiado. sensible, no lo voy a negar, pero en la parte operativa yo preferiría una cámara de 250 cc o de 300 o de 600, que es bastante más Ya, eso estable, ya. y que venga con todo integrado y se acabó. Mientras no Listo, me listo. modifiquen la norma y me digan, no, la que vas a usar solo es la de 1800, ahí se fregó, hay que usar esa. Pero sí permiten de 250 en adelante, 250 cc. Está bien, está bien. Muchas gracias, Freddy. Ha sido para nosotros un placer tenerte aquí para que nos puedas apoyar con esta charla, ¿verdad? Esto siempre hablar de blindajes es muy, muy importante en la protección radiológica. Es uno de los principios con los cuales nos protegemos, ¿verdad? Distancia, tiempo y blindaje es básico, ¿verdad? Siempre que hay las charlas hablo que el blindaje es la primera barrera que nosotros tenemos para empezar a protegernos. Correcto. Entonces, de parte de la Asociación Guatemalteca de Protección Radiológica, te queremos agradecer, ¿verdad? Ha sido un placer contar con tu presencia. Y bueno, para el día de mañana tenemos ya el último día de la jornada, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre la experiencia que tiene uno de los doctores que fue jefe del Seguro Social acá en la parte de diagnóstico médico. Y también vamos a hablar del derecho nuclear, cómo se aplica la ley del decreto 1186, el famoso decreto que habla sobre cómo se rigen las radiaciones y los rayos X en nuestro país. Entonces todos están invitados, Freddy, muchas gracias nuevamente y pues Gracias, Kit. ahí estamos. Te agradezco mucho tu participación. Feliz Bueno, noche. muchas gracias. A la orden para lo que sea y ya me avisa aquí, lo que necesites con gusto. Sí, sí, no te vas a desconectar. Gracias.